Fortalecimiento. Empoderamiento. Liderazgo político. Sororidad, mismidad. Derechos humanos. Esto y mucho más. El PRD presenta Género y Política. No te vayas, ya vamos a empezar. El PRD considera la igualdad de hecho o material por oposición a la igualdad de derecho formal y lucha por modificar las circunstancias que impiden a las personas el pleno ejercicio de sus derechos y el acceso a las oportunidades a través de medidas estructurales, legales y de política pública. El PRD propone la eliminación de las causas de la presión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas sobre la base del género. En este sentido, promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres para contribuir a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones. El PRD se pronuncia porque el Estado garantice la incorporación de la perspectiva de género en todas las acciones y programas con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres. El PRD es un partido que impulsa la paridad política de género como una condición fundamental para la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, así como en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, en las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales para lograr erradicar la exclusión estructural de la mujer. El PRD asume el compromiso de modificar las condiciones sociales y el modo de producción y distribución de la riqueza que somete a las mujeres, así como la sobrerepresentación de los hombres en espacios de toma de decisiones. Lucha porque ambos, mujeres y hombres, asuman la responsabilidad del cuidado de las personas que lo requieren en las familias e impulsar la conciliación entre las labores del trabajo externo y del hogar, ya que se requiere el concurso de ambos sexos en estas actividades. Por tanto, pugna por el acceso de las mujeres al pleno ejercicio de sus derechos humanos, políticos, sexuales, reproductivos y a decidir de manera libre e informada sobre su cuerpo. Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Género y Política. Este es un programa, es un espacio TV, web, para la audiencia y para todas nosotras y todos los que puedan tener acceso y quieran tener acceso a este espacio. El día de hoy tenemos a nuestras invitadas, a Marta Barragán Méndez. Gracias. Ella es caricaturista, justamente ilustró la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Gracias. Ella es defensora de derechos humanos de las niñas y de las mujeres, conferencista, tallerista, pero algo muy importante, que es una mujer muy comprometida. Tenemos con nosotras, a nuestra diputada, muy conocida y querida por nosotros, sobre todo, muy reconocida, a Guadalupe Almaguer Pardo. Ella ha sido diputada local de su estado, de San Luis Potosí, ¿sí? También es consejera nacional del PRD, ha sido consejera, válgase la redundancia, del Consejo Consultivo de Linmujeres. Actualmente también es integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Diputada federal actualmente, parte de la mesa directiva de la Comisión de Igualdad de Géneros, por supuesto, de la Cámara de Diputados. ¡Bravo! Este espacio de difusión lo voy a conducir el día de hoy. María de los Ángeles Sánchez Lira.
Bienvenidos y bienvenidas. Hoy, Género y Política está dedicado para hablar de los aportes del PRD a los derechos de las mujeres. ¿Qué piensas, Marta? Que gracias por la invitación, primero que nada, y aquí pues con muy buena compañía, con las dos. Mira, pienso que es muy importante tener memoria del movimiento feminista. Ahora que ha habido tanto, que ha llamado tanto la atención los avances de los derechos de las mujeres con los últimos movimientos feministas, las aportaciones que ha hecho el PRD a los derechos de las mujeres son muy, muy importantes. No tenemos que olvidar ese trabajo, no tenemos que olvidar que el trabajo político ha hecho los cimientos de lo que ahora está sucediendo, porque para muchos pareciera que empieza esto y no, esto ya tiene mucha historia, y el PRD tiene una participación muy importante en este movimiento. Bueno, creo que no debemos perder de vista que los derechos de las mujeres son muchos. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, a una remuneración digna, etcétera, etcétera. Sin embargo, no es únicamente lo importante conocer nuestros derechos. El asunto es ejercerlos, que se nos permitan ejercerlos. ¿Qué piensas, diputada? Yo te agradezco primero la invitación, María de los Ángeles Sánchez Lira, y a mi partido por considerarme en esta gama de mujeres que vienen a platicar con todos y con todas quienes nos están viendo en esta tarde-noche. Yo te quiero decir que una de las razones, quizás la principal por la cual yo entré al PRD, es precisamente porque como feminista, el PRD era el único partido y sigue siendo el único partido político en donde yo encontré y sigo encontrando el reflejo de mis causas y que he luchado a lo largo de los años. Y el PRD, María de los Ángeles, como tú lo sabes, y lo sabe nuestra amiga Marta Barragán, es el único partido político en la historia de México que ha iniciado y que se fundó con una cuota de género. Así es, ¿no? muy importante. Porque precisamente un año antes de la conformación oficial del PRD, formamos el FDN, y como FDN nos volcamos todas las mujeres feministas, o por lo menos los liderazgos más importantes del feminismo en este país, en todas las entidades federativas. Eso le da al PRD y a la construcción y a la constitución y por supuesto a su integración una riqueza plus como partido político. Eso se ha reflejado a lo largo de 30 años en el partido María de los Ángeles y ha tenido como resultado todo lo que las perredistas hemos aportado en los avances, en los logros de los derechos, como tú dices, toda la gama de derechos humanos que por lo que las mujeres perredistas defendemos cuando estamos en la toma de decisiones, pero también cuando no estamos en la toma de decisiones. El PRD es un partido que, independientemente si está o no en la toma de decisiones, nosotras irrumpimos en las calles, nosotras irrumpimos en el statu quo que ha establecido una determinada sociedad. Hemos sido nosotras las perredistas, las que andamos en las calles, las que andamos en los sindicatos, las que estamos en las universidades y en todos los espacios para lograr que cada vez más obtengamos más y más y más derecho para las mujeres y las niñas mexicanas. China. Creo que es un tanto preocupante y diría que hasta molesto el saber que ahora salen muchas madres, muchos padres para querer decir que se están legitimando esa defensa que siempre ha sido o que nació aquí porque dimos origen precisamente a esa defensa de nuestros derechos. Yo creo que ¿quién más para hablar de esos derechos a lo que dimos origen que alguien que ha participado desde los orígenes del PRD? Pero a mí me interesa la otra visión, Marta, por la cuestión de que tú no eres perredista y quizá la experiencia que tienes en ese proceso de conocer la misma defensa de sus derechos
como defensora de los mismos. Así es. A mí me interesa, y creo que a la audiencia también, esa visión. Pues mira, para nosotras, yo estaba mucho más joven, mucho más joven que ahora. En la defensa somos mujeres de calle que anduvimos marchando, pero era la primera vez que nos encontrábamos a mujeres en política en las calles. Era la primera vez que encontrábamos coherencia de encontrar mujeres feministas de al lado a lado. Y también algo que me parece muy importante, que en este trabajo de ser defensora, a partir de que vino este trabajo de la paridad, se empezó a hablar del liderazgo de las mujeres. Y cuando se empezó a hablar del liderazgo de las mujeres, se abrió una necesidad que no existía, y que era, ¿qué es ese liderazgo? Y entonces a mí me empezó a suceder, yo hago mucho activismo a través de las caricaturas, trabajo mucho en las redes sociales, en medios, y me preguntaban las compañeras, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué paso sigue? Yo no tenía esa respuesta. Y me tuve que preparar para entender qué era ese liderazgo, pero eso fue a partir de que se abrió esta necesidad. Y entonces era empezar a definir algo que no era conocido. Y luego también algo que es increíblemente un aporte sustancioso, es que las mujeres empezaron a entender que tienen derecho a ese liderazgo. Eso creo que es lo más increíble. Ahorita esta energía que tienen las jóvenes ahí en las calles es debido a eso. Esto que pasó en Hermosillo, que las chicas mostraron su rabia, es debido a esto, porque esto ya lo dan por sentado. Cuando nosotras estábamos más chicas, hacíamos marchas con más temor, más tímidas, no las cubrían los medios, eran marchas chiquitas, nos gritaba la gente cosas que no comprendía. Entonces, para nosotros fue muy significativo sentirnos cobijadas por alguien que sí nos fuera a representar. Fíjense que el asunto tan lamentable de las condiciones que estamos viviendo ahora, ¿sí?, viene a nuestras mentes la cuestión esta de qué es el feminicidio, qué es la violencia, con sus distintos modelos y tipos de violencia. Yo creo que eso nos da para volver a comentarlo y nos vamos a un corte. Los derechos que tenemos como mujeres son muchos. Desde 1948 que se hizo la Carta de los Derechos Humanos, la declaración de esos derechos, son muchos. Sin embargo, si no los conocemos, menos vamos a saber cómo ejercerlos. Yo les diría a las mujeres que aprendamos a identificar precisamente esa violencia, porque cuando nosotros nos demos cuenta que estamos siendo violentadas de alguna u otra forma, nos va a caer el 20 que tenemos derecho a la seguridad, que tenemos derecho a ser informadas, que tenemos derecho a la educación, que tenemos derecho a la salud, que tenemos derecho a estar capacitadas. Antes solamente recurríamos a la biblioteca, a leer. Hoy tenemos a nuestro alcance muchos medios en el cual hay mucha información. Debemos recurrir a ellos. El que tenga un celular con cierta información en internet, exprimámosle la información que nos hace falta. Porque una mujer informada es una mujer capacitada, es una mujer que conoce sus derechos y por supuesto que va a identificar el tipo de violencia del que está siendo objeto. Y vámonos con todo, mujeres, niñas, porque aquí los roles que la sociedad nos ha asignado y los roles que como mujeres ejercitamos día con día, ¿sí?, como madres, como esposas, como hermanas, como parientas, pero además como maestras, como enfermeras, como cualquier profesionista. Pero si nosotras no conocemos los derechos, no podemos identificar tampoco las violencias, porque empezamos por tener
o identificar una muy simple y no le damos importancia, pero si no la atacamos, no la contrarrestamos, esta va avanzando. Hasta que ahora conocemos el violentómetro, es como la velocidad cuando empezamos a manejar. Yo exhorto a las mujeres, y más a las mujeres jóvenes, a las que son madres jóvenes, que van a formar o a co-formar nuevas generaciones, que desde niños, ¿sí?, desde niñas, tengamos que formar y educar con una perspectiva de género, conociendo esos derechos. Y las que son maestras, yo quiero decirles, compañeras maestras, que no reproduzcamos desigualdades, que fomentemos esa igualdad desde la niñez. No importa si es desde la educación inicial, preescolar, primaria o secundaria, lo que es la educación básica, porque después venimos a quejarnos llorando que le hicieron esto a mi hija, que no sé qué, que padecemos esto, que mi hija se embarazó y solamente tiene 13 años, etcétera, etcétera, si no somos copartícipes y corresponsables de educar y de formar a nuestras generaciones, y a las que ya estamos grandecitas, tenemos un papel que cumplir. Somos abuelas, somos suegras, somos vecinas. Tengamos que poner nuestro grano de arena para fortalecer y contribuir a una sociedad más igualitaria, no solamente democrática, sino igualitaria. Bien, los derechos de las mujeres son muchos. Quiero referirme, o que nos refiramos, a los derechos políticos, porque ahora se puede hablar de la paridad o de la igualdad sustantiva, pero eso fue todo un proceso para poder aterrizar en ello. Por supuesto que se modificó la Constitución y podemos decir, ahora la paridad es un principio constitucional, pero no llegamos así de repente como un paracaidista, ¿no? Yo quisiera que aquí nuestras invitadas, diputada, gracias, nos hablaran. Ángeles, mira, me parece que es importante que además de decir y reconocer los aportes del Partido de la Revolución Democrática en el avance y los logros de las mujeres y las niñas mexicanas, lo que creo que también es importante, además de que fuimos el partido de que iniciamos con cuotas, que todo este proceso no fue de un día para otro, sino que fue un proceso en donde tuvimos que desarticular también nosotras estatus en el propio PRD. Empezar con una cuota del 20%, ¿te acuerdas? Era 80-20, y terminamos con la paridad en 2004. Hoy, en efecto, la paridad es constitucional, en el segundo párrafo del 41, y en esta legislatura logramos paridad en todo. Paridad en todo es paridad en todos los espacios de la administración pública federal, en todos los espacios de los organismos, en todos los espacios de la administración de la justicia, o sea, en absolutamente todos los espacios. Eso, por supuesto, que trae todo un proceso de una serie de participación de las mujeres mexicanas y perredistas en la toma de decisiones. A mí me parece, y si me lo permiten, que yo sí quisiera hacer un impasse en este tema. ¿Qué es lo que buscamos y cómo queremos lograrlo? Decía Marta hace un momento, las manifestaciones, cómo son diferentes hoy de las nuevas generaciones de mujeres feministas, de las jóvenes, dicen ellas. A mí me parece de las jóvenes mujeres feministas. Me parece que es un asunto que tendríamos que dimensionar de una perspectiva con mucha amplia mirada. No son iguales ni tienen por qué serlo,
lo que nosotras hacíamos en las calles, lo que nosotras seguimos haciendo en las calles, a cómo viene empujando una nueva participación totalmente diferente, totalmente fresca, con otro tipo de concepciones de la vida pública y de la participación política de esas mujeres chicas jóvenes. Entonces, ¿qué abrió el camino, Marta, María de los Ángeles? ¿Qué abrió el camino para que hoy esas mujeres jóvenes puedan hacer manifestaciones de manera con mayor libertad? No lo teníamos esa libertad hace 30 años que nosotras andábamos, seguramente tú y yo, en las calles, gritando otro tipo de consignas, por ejemplo. Bueno, ¿qué hicimos nosotras dentro y fuera del PRD? Abrir el camino. Abrir el camino, allanarles el paso para que el tránsito de las nuevas generaciones pudieran hacerlo hoy desde otra perspectiva, pero también desde otras libertades. Así hemos caminado también y hemos tenido logros muy importantes, Ángeles y Marta, que seguramente lo conoces y lo reconoces. Y a mí me parece que tendríamos que estar poniendo sobre la mesa unos que han sido muy importantes para las mujeres en este país y de la Ciudad de México. Es el asunto de lo que empezó como la pensión para las mujeres que entonces se denominaba las madres solteras, que hoy son jefas de familia, el de los adultos mayores, que hoy es ley, la participación de las juventudes, que hoy es ley. O sea, todo lo que las mujeres del PRD hemos aportado cuando estamos en la toma de decisiones, hoy son ley. Entonces me parece que eso tendríamos que estarlo, por supuesto, dimensionando. La de convivencia, la de sociedad de convivencia, que ahora es en matrimonios del mismo sexo. Y la madre de los logros que yo creo que es la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Lo queremos nacional, lo queremos en todo el país. Y para eso y por eso vamos a trabajar las mujeres, y estamos trabajando las mujeres políticas feministas en la Cámara de Diputados, María de los Ángeles. Muy interesante. Guadalupe, que algo que, ahora sí, como ustedes me dicen, de este lado, ¿cómo vemos algo diferente? Yo veo algo todavía más valioso. La presencia de las mujeres en la política, verlas en el ejercicio, trabajar, cómo hablan, qué dicen, ha cambiado el lenguaje de las jóvenes. Sí. Las jóvenes de hoy tienen un lenguaje politizado, tienen buenos argumentos, tienen buen sustento, y todo es aprendido, porque eso no fue de otra manera, ¿verdad? Son estos procesos generacionales muy importantes que ahora ya nos falta mucho, porque todavía en redes sociales se sigue viendo mucha oposición al no entender de qué van el avance de los derechos de las mujeres en el movimiento feminista, pero al mismo tiempo hay un gran grupo de mujeres, de jóvenes que lo defienden con buenos argumentos, que lo están entendiendo muy bien, que toman acciones. Esta mañana me enviaron un video de una secundaria en Cuautitlán, que sucedió en una escuela, que un profesor estaba diciendo que las acosaban por la manera en que se vestían. Y las chicas de la escuela hicieron una manifestación dentro de la escuela oponiéndose a las ideas retrógradas de este profesor, patriarcales. Pero es maravilloso que ellas ya se crean y tengan el derecho a ello, y es súper valioso. En mi trabajo de campo, en una conversación de café, lo platicaba con María de los Ángeles una vez, damos por hecho muchas maneras de ser feministas, de estar en las calles, de hablar, de decir. Sin embargo, estaba yo en una población en Cozolapa, Oaxaca, organizando la primer marcha en las calles. Y estaban las mujeres afuera y me decían, ¿qué hacemos? Le digo, pues caminamos y gritamos. ¿Y qué gritamos? Y les digo, no más violencia, no más violencia. Diferentes en las regiones. Y ellas me decían, pero se van a enojar los hombres. Les digo, de eso se trata. Entonces, eso lo damos por hecho.
Y el ver este resultado en las escuelas por todo esto que se está sucediendo, eso quiere decir que nos estamos enriqueciendo con recursos internos, porque los derechos no solamente deben estar en la ley, tenemos que encontrar la manera de apropiárnoslos. Y esto que está sucediendo es una apropiación de esos derechos, del derecho a manifestarse, el derecho a disentir, de la autoridad y el derecho a cuestionar la autoridad para buscar la democratización y sobre todo respeto de las niñas, y en este caso de la secundaria y de los derechos en todos los espacios de las niñas y las mujeres. Quisiera, Marta, que aprovecháramos este espacio para que nos hablaras de tu experiencia, lo que encontraste ahora que ilustraste caricaturistamente esa ley, que nos dijeras esa experiencia que tuviste, porque hay diferentes tipos de violencias y ahora lo que estamos viviendo creo que se remite no solamente a lo que hemos visto, sino a lo impensable en materia de violencia. Pues mira, para mí fue muy importante, primero estoy muy agradecida con la comisionada Candelaria Ochoa, es una mujer que siempre ha estado trabajando fuerte en la causa, que me invitara a ilustrar la ley, y cuando la empecé a ilustrar me sucedió algo que no pensaba, que había muchas cosas que desconocía de la ley, y eso me hizo reflexionar que es muy importante de verdad tener un programa en donde estemos conociendo todos nuestros derechos, todas nuestras leyes. Y luego la responsabilidad de que cuando cualquier ciudadano o ciudadana cualquier mujer abra la ley, se identifica ahí y encuentre algo que le dé un aporte a su vida, que pueda apropiarse de esos derechos. Uno, por ejemplo, él dice, cuando hay cuando una mujer es violentada, las mujeres se angustian porque creen que se deben de salir sin tener trabajo, con los hijos y todo. Y la ley dice, no, el que se debe salir es el violentador, así sea dueño de la casa, así sea no sé qué. Y eso es increíble que no lo sepamos, lo tenemos que saber. Y otra experiencia que me pasó es que me hicieron una entrevista en un diario, les llevé la ley, y en este diario les estaban hablando estaban documentando ya salió la noticia de la violencia en una escuela, en un centro educativo, y decían que qué terrible situación. Le digo, pero ahí están violentando la ley. Le digo, no debe haber ningún reglamento interno de ninguna escuela que esté por encima de la ley, y eso lo dice la Ley General de Acceso. Le digo, busca lo que dice, préstame la ley para argumentar, documentar mejor mi artículo. O sea, hay un desconocimiento de la ley, y la ley ilustrada sí está funcionando. Sí funciona, a ellos les quedó muy claro, rápido encontraron lo que tenían que encontrar, argumentaron mejor, porque los medios, pues como sabemos, también están colaborando en este cambio, ¿no? O no, cuando no tienen conciencia, en este caso sí, y documentan qué ley se está violentando. Si solamente atendiéramos a los derechos que tenemos las mujeres, nos daríamos cuenta de cuántas libertades tenemos, cuánto más podemos hacer, pero es importante tener esta pedagogización de la ley. Dentro de los aportes del PRD, quisiera destacar uno: el hecho de que nuestras mujeres se estén capacitando a través del recurso del 3%, que ahora en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos es una obligación de todos los partidos que se otorgue ese 3% para que nuestras mujeres se capaciten a través de talleres, de trabajos de investigación, de estudios comparados, de diagnósticos, de investigación. Vamos a un corte y regresamos con la ruleta del empoderamiento de nuestras mujeres y de todas las mujeres del país. ¿Qué hacer para que las mujeres desarrollen liderazgos? Para que se sigan desarrollando los liderazgos, necesitamos que las mujeres quieran desafiar las estructuras que les impiden seguir adelante, que dejen de buscar un padrino, un padrino político, y que busquen articular bien su carrera política, plantearse a dónde quieren llegar, pero lo más importante es en qué quieres intervenir en la sociedad, qué es eso que quieres cambiar. Y eso no te va a hacer cambiar el rumbo, eso te va a hacer desafiar lo que sea.
Y para eso, ¿qué necesito? Dicen, pero tengo miedo. Entonces, atiende tus recursos internos, desarrolla tus habilidades, tu autoestima, tu manera de hablar, tu oratoria, tus textos políticos, desarrolla un lenguaje político, y sí se puede. Porque luego nos dicen el engaño de que solamente quienes están preparados pueden en política. Pero yo digo, ¿seguro que solo los políticos preparados llegan? La respuesta ya la sabes. Mujeres, todas podemos, si queremos, llegar. Prepararte es importante, pero lo más importante es que quieras hacerlo y que te llenes de recursos para lograrlo. A México le hace falta tu liderazgo. Amigos, amigas, regresamos al programa con la ruleta preguntona. Diputada. Ay, que vamos a ver. Número 8. Diputada Almaguer, mencione por favor alguna competencia política. Pues una indispensable, me parece que tiene que ver sustancialmente con la formación y la información que deben de manejar las mujeres en el ámbito político. No puede haber ni debe haber, según mi apreciación, desde mi mirar político, mujeres, ni tampoco hombres, ¿verdad?, pero particularmente mujeres, sin el conocimiento y sin la formación de lo que se va a legislar y de lo que se va a participar políticamente. Me parece que tiene que haber antes formación e información para poder seguir caminando y transitando por este camino de la actividad política. En otras palabras, podemos relacionarlo con el conocimiento de conocer nuestros derechos. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Mar. Me toca. A ver. Te toca. ¿cuál? Una. A ver, no se van a copiar. Número 4. Marta, por favor, háblanos de actitudes que deben tener las mujeres para empoderarse. Ups. De mi trabajo de campo, yo diría que si algo tenemos que resignificar las mujeres es los significados del poder. Las mujeres, como le dicen, ¿quieres el poder? Dicen, tenemos que decir que sí. Tenemos que decir sí quiero y quiero llegar a esto y voy a hacer a esto. Dicen, pero van a quitar a otro. Sí, si quieres el poder es porque tú quieres ese espacio, porque estás decidida a hacer algo. Y entonces para eso hay que hacer mucho trabajo interno para resignificar las ideas adversas, creencias adversas que tengo sobre el poder. Tenemos que decir sí quiero. Muy buenas respuestas. Creo que hemos escuchado de manera muy concreta, ¿sí?, las preguntas que les hicieron a nuestras invitadas. Muy bien, continuamos con el programa. Hablando precisamente en el marco del tema de las aportaciones del PRD a los derechos de las mujeres, yo quisiera que nos abocáramos al tema, porque lo que estamos viviendo, lamentablemente, día con día, lo que se ve en la prensa, lo que se escucha en la radio, lo que vemos en la televisión, violencia, 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 a niñas y a mujeres sin respetar edades. Yo quisiera que, aprovechando que tenemos aquí a la diputada, nos hablara precisamente ese proceso, desde cuándo el PRD, que es desde siempre, se ha preocupado por la legislación, pero además el reconocerlo como derecho al derecho a la seguridad, ¿sí? Después hablemos de cómo tenemos la necesidad de armonizar esas leyes, ¿sí? Porque podemos decir que hay muchas leyes, pero leyes, la letra muerta. Guadalupe. Bueno, yo te quiero decir que estamos en un momento muy difícil en este momento en México, con una cifra escandalosa en número de feminicidios, porque ya vamos a 10.6 feminicidios al día, y eso nos coloca en una situación, por supuesto, de inseguridad a las mujeres y las niñas mexicanas. Ángeles y Marta, ustedes saben perfectamente que además de todas las aportaciones que hemos dado las periodistas en los instrumentos legales, hay una que, buscando la igualdad,
tenemos que erradicar las violencias de nuestras vidas. A principios del 2007 se publica en el Diario Oficial de la Federación una ley que cruza, que atraviesa la vida de las mujeres, que atraviesa la vida pública de este país, desde lo privado hasta los más altos esferas de lo público, que es la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la cual emana el tipo penal del feminicidio, y también hace que reconozcamos todos en este país que para llegar a esa terrible situación del feminicidio hay antes una violencia feminicida, que es el ambiente que prohija todo lo que está alrededor de la vida de las mujeres, las instituciones formales, las no formales, la calle, la escuela, la iglesia, el mercado, el Ministerio Público, absolutamente todo hace que esta mujer no encuentre definitivamente un ambiente propicio ni acorde, no se digan las fiscalías, para transitar por una vida libre de violencia. Esta violencia feminicida arroja el acto más trágico en la vida de las personas, particularmente de las mujeres y de las niñas en México, que es el feminicidio, que tiene, independientemente del estado en el que nos encontremos, como ustedes saben, hay 33 tipos penales en este momento, 32 de las entidades federativas y uno de la Ciudad de México, que nos dicen X o Y cosas. Sin embargo, uno que debe de tener todo el tipo penal en este país, sine qua non, es el tema precisamente del poder. El poder del machismo, del patriarcado, de toda la simbología de lo masculino sobre las mujeres. Entonces, ese poder es el que va a determinar, en la mayoría de los casos, yo diría en la inmensa mayoría, si no hubiera el poder del patriarcado, del machismo sobre las mujeres, no habría feminicidios. Entonces el poder es ese eje angular por el que se atraviesa y que los hombres utilizan negativamente en contra de las mujeres. Me parece que esta ley ha sido perfeccionada en algunos estados. Creo que hay que seguir perfeccionando el tipo penal y el protocolo, y yo lo pongo como una ley que atraviesa todas nuestras vidas, porque si no eliminamos la violencia de nuestras vidas, tanto las mujeres como la niñez, como las niñas mexicanas, no podemos lograr la igualdad, por muy adornada que se coloque. O sea, la 64ª legislatura, que es en la que estamos en este momento, es publicitariamente la legislatura de la paridad de género. Sin embargo, las condiciones y las situaciones políticas en la Cámara son totalmente diferentes. La realidad es otra, vaya. Sí presiden ambas cámaras del Congreso de la Unión 2 mujeres. Sin embargo, la realidad de lo que permea en la vida diaria, tanto de las 2 cámaras como en los congresos locales, como en cualquier oficina, como en cualquier partido político, es una enorme diferencia, y sí sigue la violencia política que también ya hemos tipificado, que nosotras personalmente es parte de todo lo que hemos aportado en esta como iniciativas. Ángeles, Marta, nosotras hemos presentado varias iniciativas en esta 64ª legislatura, que desde que las presentamos están buscando las igualdades, están buscando la eliminación de las violencias, y por supuesto, como yo siempre he dicho desde que hace más de 3 décadas que inicié este trabajo de derecho humanera, digo yo, a favor de las mujeres y las niñas, es el derecho a decidir. Si las mujeres mexicanas no tenemos el derecho a decidir desde nuestro propio cuerpo, estamos hablando de otras cosas. Y por supuesto trabajar todo el asunto, porque es un pendiente en este país, además de los muchos pendientes que tiene esta administración, es el asunto de las prevenciones. Seguimos con la lacerante cifra de que México encabeza
el número de niñas embarazadas en contra de su voluntad. Aunque también me gustaría puntualizar, Lupita, que la misma ley viene, que la violencia no son los feminicidios, la violencia no la tenemos que contar, no es que lo hayas dicho así, sino que lo voy a abundar. Las violencias no son solo los feminicidios, nos debe quedar claro que las violencias empiezan cuando a una diputada no la dejan hacer bien su trabajo, la violencia empieza. Hablamos de las violencias. Todas las violencias. Es estructural. Es estructural. Pero la misma ley ahí indica, hay recursos para los municipios para trabajar esas violencias en género. Hay que revisar qué suceden con esos presupuestos, qué están haciendo los gobernadores con con el dinero que va etiquetado para género, si realmente está habiendo resultados, si está habiendo incidencia, y qué programas están haciendo y a quién están invitando para la formación en género de la gente que tienen que preparar. Es correcto. Porque, los resultados pues son los que tenemos ahora, ¿no? Algo está mal. Muchas cosas están mal. Entonces sí tenemos que entender que las violencias son eso, que una jovencita no tenga oportunidades, que la única opción que tenga es casarse y tener hijos, todo eso es responsabilidad. Hay muchas responsabilidades atrás, muchas violencias a las que no tuvo acceso las niñas, las mujeres. Y el resultado es la violencia machista que se sigue expandiendo sin que nada la detenga. Qué interesante. Vamos a un corte y regresamos. Erradicar la violencia en la vida de las mujeres y las niñas mexicanas es una responsabilidad de todos y todas. Está en la escuela, está en la calle, está en la casa y está en todo el entorno cultural. Y es una responsabilidad en la que los sectores tenemos que participar y tienen que participar activamente. Por ejemplo, vamos a analizar los contenidos de las letras de lo que hoy se denomina como reggaetón. Todas las manifestaciones culturales y artísticas hoy tienen una dosis más o menos de misoginia en contra de mujeres y de niñas. Todo en la calle se interpreta como un piropo, cuando en realidad se está acosando. Si hablamos del tema en las casas, la violencia es mayor. En las escuelas y en las universidades. La desarticulación de la violencia en la vida de mujeres y niñas es responsabilidad de todos y todas. Hay que tomar cartas en el asunto. Regresamos. Estamos con ustedes para invitarles a que nos escriban sus aportaciones, sus comentarios, incluso sus propias opiniones acerca del tema. Para nosotros es muy importante conocerlos. Escríbanos a nuestras redes sociales, que queremos que estén activas. Hace un momento comentábamos parte de los temas que aquí siempre el problema que tenemos es el tiempo, ¿sí? Algunos aspectos muy importantes, no solamente del tema en general, sino de lo que se está viviendo, lamentablemente, en estos últimos meses, en estos últimos días. Guadalupe. Pues mira, a mí me parece que es muy grave, yo lo tengo que decir porque quien me conoce lo sabe, hay que decir las cosas por su nombre, decirlo fuerte y claro. A mí me parece que esta insistencia del fiscal general Alejandro Gertz Manero de modificar en su entender el tipo penal de feminicidio está haciéndose de la manera más desasiada y más arrogante que ustedes pudieran imaginarse. Acaban de enviar hace unos días en las comisiones y a la Cámara la propuesta de la Fiscalía para cómo quedaría el tipo penal de feminicidio, y me parece una situación más chiclosa, menos entendible. Y yo nada más para abrir boca les quiero decir cómo en esta propuesta que manda Gertz Manero está metiendo como una razón de género
la celotipia. Yo me pregunto cómo le va a hacer el Ministerio Público o el integrador de la carpeta para decir o documentar y demostrar y evidenciar que la persona que terminó con la vida de una mujer lo hizo por celotipia. Entonces, ese tipo de cuestiones de legislar o proponer una definición de un tipo penal desde la arrogancia y desde la ignorancia, me parece que tiene que parar en México. Es un poco dudoso ahora, ante esta propuesta que lanza Gers Manero, de creerle que la propuesta de modificación y originalmente de eliminación de la palabra feminicidio, en lugar de ella proponía homicidio agravado, que para que lo entendieran mejor los ministerios públicos, es un argumento falso, toda falsedad. Porque en esta propuesta que está enviando, se cae el argumento, cuando hace más enredoso y con otras cuestiones que van a dificultar más. Se trata, según lo que, haciendo un esfuerzo, lo que se busca de cómo se mejora un tipo penal. Y la manera en la que se mejora un tipo penal es preguntándole al que tiene la experiencia de integrar los elementos que van a justificar y que van a avalar que esta persona cometió determinado delito, con su protocolo, el que tenga. Pero si no se les pregunta a esas personas, si desde la oficina de la Fiscalía, desde una visión machista y sin perspectiva de género, el fiscal le encargó a alguien hacerlo, y ese que lo hizo, le hizo como siempre hacen las propuestas, sin perspectiva y desde su machismo y androcentrismo atroz, lanzan esta propuesta. Entonces, no era el objetivo perfeccionar el tipo penal, sino eliminar la palabra feminicidio. ¿Para qué? Según yo, según mi opinión, y la sustento, y ahí está la evidencia, es que si no tengo la palabra feminicidio, no lo contabilizo. Y si no lo contabilizo y no lo menciono, no existe. Ese es, y esa sigue siendo la intención. Porque esta propuesta que manda Gers Manero no resuelve ni la facilidad de que según él iba a proveer al Ministerio Público, ni lo peor de todo, y lo peor de todo es que esta propuesta que manda Gers Manero tampoco le da a las mujeres el acceso a la justicia. Y además de invisibilizarlo, Guadalupe, fíjate que yo estaba observando que no solo lo invisibiliza, sino hace manipulable las cifras. Por eso, para quien quiere hacerlo y quien se presta a la manipulación, claro, ¿verdad? Entonces, lo que creo es que esas cosas se tienen que decir, tenemos que dejar, sí, las legisladoras tenemos facultades de legislar, claro, la ley no lo permite, pero hay que legislar, y yo lo decía hace un momento, hay que legislar con conocimiento. Si no legislas con conocimiento, legislas de manera irresponsable. No es un asunto, insisto, ya lo dije en otros foros y lo sigo diciendo, no es un tema de sensibilidad. A la gente no le importa ni le interesa que yo sea sensible o no. Lo que es urgente, necesario y imprescindible es que yo sea responsable socialmente. Así es. Para poder legislar con perspectiva de género. Y eso fue lo que me trajo a mí, Guadalupe Almaguer, a la Cámara de Diputados. O sea, la gente, yo estoy segura y convencida de que la gente no votó por una mujer blandengue que a veces defiende en conveniencia política y a veces no, dependiendo de la nómina y del interés y del juego político o financiero. Lo cual se de ninguna manera. Aquí eso es lo que yo quiero pensar, porque debe de ser así, por la trayectoria que yo traigo de más de 3 décadas de defender derechos humanos de mujeres y niñas, que la gente votó por una mujer que defiende con todo los derechos humanos de mujeres y niñas en México. Entonces lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir poniendo el dedo sobre el renglón, claro, y vamos a seguir indiciando cuando Gers Manero y quienes les quieran hacer el juego político y público y de publicidad, porque este es un asunto de publicidad,
yo lo voy a seguir diciendo, María de los Ángeles Sánchez Díaz. Si me permites, bueno. mira, además, Guadalupe, la experiencia de las abogadas de género, en su experiencia, ellas dicen que es fácil tipificar esas 7 distinciones de feminicidio. Que los MPs no estén capacitados con perspectiva de género, no estén certificados. Además de la ignorancia. Ajá. ¿Cómo pueden decir que algo funciona si no lo han probado con todos los elementos necesarios para hacerlo? Porque las abogadas, una vez que se comprometen y persiguen un juicio que se revise con perspectiva de género, resulta que es lo más fácil. Sí, Marta, nada más que capacitar cuesta. Y es lo que no quieren gastar. No tenemos presupuesto. ¿No? A ver, a ambas. Estamos justamente a 5 días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en estas circunstancias. ¿Qué opinan? La manifestación, yo doy por bienvenida, si me lo permites, Marta y Ángeles, yo doy por bienvenida la irrupción que ha hecho el nuevo movimiento feminista en este país. Aplaudo eso, lo reconozco, lo impulso, para que siga participando este movimiento feminista en México y en todas las ciudades del país. Y también para poner en la mesa de la discusión y de las decisiones los temas que nos ocupan, que es en este momento las cifras graves que tenemos de desaparición de niñas, la violencia sobre los cuerpos de las niñas y también de las mujeres mexicanas. A mí me parece que este es un tema que tendríamos que estar nosotras fortaleciendo, y particularmente, si me lo permiten, yo soy una mujer feminista de la izquierda democrática y progresista, y por lo tanto impulso la participación del 9, que se va a tener, como tú bien dijiste, en unos días, de que el 9 ninguna se mueve. Y entonces vamos a seguirlo trabajando desde ahí, y me parece que muy importante es que las personas, hombres y mujeres y niñas que nos estén escuchando, pues nos se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales de este programa y también de nuestras propias redes sociales, por supuesto, para que nos hagan llegar qué temas, qué más les gustaría saber de nosotras, podamos traer aquí. Yo estoy a la orden, María de los Ángeles, para cualquier otro tema de mi partido, el Partido de la Revolución Democrática. Claro, Guadalupe. En este país. ¿Cómo podías concluir, Marta? Pues yo decirles que estoy emocionada que venga el 8, porque nos hace falta que siga esa energía de las jóvenes, que sigan manifestándose. Nadie quiere salir a romper cosas, queremos que se resuelvan las cosas. Cuando se rompieron esa estación del metro, de todo lo que se rompió y lo que se pintó, lo más importante es que se rompió el silencio. Ahorita es tema en medios, ahorita se está hablando de género, ahorita en los cafés se habla de feminicidios, ahorita en los cafés se habla de violencias, y ahorita me vengo a enterar yo en redes sociales que siempre han entendido los machitos qué es violencia de género, ¿no? Entonces hay que valorarlo y seguir para adelante, no detenernos. Y para estas mujeres, porque mira, manas, digo yo, aquí las que ya estamos, ¿no? Esas mujeres que están en duda, que si voy a la marcha, no voy. Hay que ir por las que no están. Hay que ir, porque nosotras vamos por todas estas mujeres, vamos por muchas mujeres que no conocemos. A mí no me ha pasado nada, afortunadamente, una violencia de un feminicidio. Violencias de género todas vivimos todos los días, pero no nos tiene que pasar nada, ¿no? Tenemos que luchar porque tenemos derecho a una vida digna y plena. Por eso vamos. Y el 9, nadie se mueve. Que se valore qué significa nuestra productividad, nuestra presencia y lo que significamos para la ciudadanía, para todos los espacios lo donde que estamos. Es un día sin mujeres. Guadalupe, yo te pediría que pudiéramos concluir en los aportes precisamente del PRD de los que no hemos hablado. Bueno, a mí me parece que tendríamos en el tintero entonces otro programa, China, pero antes yo te quiero adelantar una cosa. No hay en México, y búsquenle, no hay en México una propuesta de ley, de cualquier instrumento legal, de cualquier derecho, que sea a favor de las mujeres, de los jóvenes, de la comunidad LGTB y queer y más.
de todas las comunidades de mujeres indígenas, de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, que no haya estado un perredista y particularmente una perredista impulsando, haciéndolo posible. Todos los instrumentos legales en lo local y en lo federal que tenemos en México ha sido resultado de la legislación con perspectiva de género y de las mujeres feministas que estamos en la toma de decisiones en los distintos espacios en este país. Entonces me parece que es lo que debemos de seguir aportando, poniéndolo en la mesa, María de los Ángeles. Pues de verdad que, aunque el tema muy sensible y nos duele a todas y a todos que estamos padeciendo este flagelo, es por demás decir que no fue muy importante los señalamientos que nuestras invitadas hicieron. No podemos hacer menos que agradecer al programa, fue muy productivo, esperemos que para nuestros seguidores lo sea, ¿sí? Agradezco mucho a Marta Barragán Méndez que hayas aceptado estar aquí con nosotros y compartir lo que has dicho. Guadalupe, yo sé que esta es tu casa, sin embargo, para nosotros orgullosas y muy satisfechas estamos de que allá está nuestra voz a través de tu voz. Y bueno, sí, a nuestras redes, por supuesto, a nuestras redes sociales, pedirles que nos escriban, que nos hablen. Están ahí nuestros teléfonos, nuestros datos, en nuestro Twitter, en nuestras redes. Y, por supuesto, agradecerle a Género y Política y a su equipo el habernos dado esta oportunidad de compartir estos temas y por supuesto que las estaremos invitando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.